Hello Kitty, una de las marcas más populares, queridas e icónicas de Japón, cumple 50 años y Panini lo festeja con esta colección que está preciosa. Tenemos el set de iniciación que tiene álbum y 4 sobres y aparte nosotros compramos 16 sobres más. En este video vamos a pegar todas las estampas mientras le echamos un ojo al álbum y vamos a hacer una que otra comparación con otras versiones, así que quédense conmigo. Yo soy Patty y esto es Repetidas. Está tan grande que ni siquiera cabe aquí en la cámara. A ver, ahí está. Solo es el cartoncito, el álbum no está tan grande. Oigan, la verdad es que sí necesito darle un agradecimiento muy especial a mi viejito chulo que atravesó toda la ciudad para comprar este álbum. Enviado especial de Repetidas con una sola misión: encontrar el álbum de Hello Kitty de Panini. Ese lo logró. Vamos al estudio, Joaquín. Este es el cartoncito. A mí me encantan estas cosas y me encantan, pero las odio porque son tan bonitas que guardo todo y ya tengo una caja llena de estos cartoncitos. Este está bellísimo. Este diseño, que es el mismo que tiene el álbum, está muy bonito, está muy elegante, se puede usar para cualquier cosa. Acá nos dice que son 216 estampas para completar. Parece que tiene un póstercito y pues también los sobres los voy a conservar. Ah, no les había dicho que me acompaña aquí una Kitty que tomé prestada. Tampoco no se parece a mí. Los sobres parece que todos son iguales. La única diferencia está aquí en la esquinita donde dice lo que contiene y se me hace muy padre porque tiene todas las formas en que se les dice a las estampas en Latinoamérica o en muchos países. Contiene 5 estampas, aquí se contiene 5 stickers, contiene 5 figuritas. Parece que solo son 3, no, creo que hay una de cromos. Aquí está, contiene 5 cromos. Parece que los sobres están impresos en Brasil. Las estampas están pequeñas, la parte posterior pues ha habido mejores. Aquí tenemos a la Kitty con ganas de también recortarla y quedar, ya Patty, ya no conserves tanto. Ok, el marco es rojo y tiene un detalle bien bonito. Aquí en las esquinas tiene un corazoncito, manzanita, corazón, manzanita. Ay, qué chulo está. Y puras sencillas, no nos salieron hologramas. Muchos colores muy intensos. Estampas de fútbol no puede faltar porque Kitty es muy futbolera. Ya me estoy preocupando. 2 sobres y ningún holograma. Qué exigente, ¿verdad? Aquí ya vi uno. Uy, uno platinado, liso, plateado. Y conserva el detalle de la manzanita y el corazoncito. ¡Qué lindo! Kitty futbolera. Acá vi otro. Sí, hay stickers. Mírense, aquí está. Y los stickers tienen marco blanco. El Hello Kitty y la Hello Kitty de moño amarillo. Creo que es Mimi. Su hermanita, su hermana gemela. Me hace bien coqueto que ella use el moño del otro lado. ¡Uy! Un holograma. ¡Uy! Tiene corazoncitos. Están súper tupiditos los corazoncitos. ¡Qué lindo! ¡Uy! ¡Qué cosa tan bonita! Está muy cool esta estampa. Otro holograma platinado. Una navideña. Otra navideña holográfica. Aquí ya nos están saliendo los hologramas porque en los primeros sobres estaban muy tristes. Otro sticker y es diferente. Tiene un pollito. Es un pajarito. Todo es tan kawaii aquí. Ay, qué coqueta. Eso está genial. 2 hologramas en un mismo sobre. Creo que es la primera repetida. Está chidísima. Como un sticker especial del 50 aniversario. Está muy padre esta estampa. Ándale, dime hola cuando me veas. Estos diseños están súper bonitos. Qué linda la familia. La estampa de la casita. Y el último sobrecito. Esa está buena. Qué linda. 3 hologramas en un mismo sobre. El último estuvo muy bueno. Nos salieron 4 tipos de estampas. La sencilla, que es la del marco rojito. Luego está la de los stickers con el marco blanco. Y 2 tipos de holograma. Esos como plateados, lisos. Y
los hologramas especiales que son estos. La mayoría de las colecciones que llegan a México son de Panini Italia, pero esta es de Brasil. Y tengo entendido que Brasil imprime para todo Latinoamérica. Y aún así hay unas pequeñas diferencias que gracias a LM Colecciones de Argentina podemos hacer. Está interesante comparación entre los hologramas. Ya habíamos visto que estos tienen como corazoncitos, como tornasol, y la colección que llegó a Argentina tienen brillitos, que también es como tornasol. Y a mí estas diferencias me encantan. La verdad es que como coleccionista a uno le gustaría tener de todo tipo de versiones. Ahora sí, ya que tenemos todos los sobres abiertos, vamos a organizar las estampas por número para pegarlas en el álbum. Estas son las repetidas, son bastante poquitas a comparación del bonche de estampas sin repetir. Esto es bastante prometedor. Álbum de sticker Hello Kitty 50 aniversario Panini Group, distribuido para México. ¡Uy, qué bonita! ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Empezamos la pega de las estampas en la parte posterior de la portada. Oigan, no me quejo, no es queja, pero sí se me hace raro porque Panini no hace esto. Es un álbum bastante gordito, 42 hojas. Aquí tenemos un pequeño índice y a Hello Kitty dándonos la bienvenida. Embárcate en esta aventura. ¡Ay! Empezamos bien. Nos salió la número 1 y es un holograma. Aquí hay un detallito coqueto. Este es el número 4 y el sticker es más grande que el espacio. Aquí nada más te dicen, aquí va el 4, pégalo como caiga. Eso es como característica de los álbumes infantiles para que no haya mucho estrés a la hora de pegar las estampas. Se me hace padre porque mira, tú lo puedes pegar como tú quieras y nomás lo dejas caer y está chido. Y también los espacios para las estampas son un poquito más chiquitos que la estampa, también para tener como más espacio para pegar sin que se vea el marco de abajo. Aunque de repente uno quiere ser muy cuadrado y necesito que esté justo, si no me vuelvo loca. ¿Ya lo sabías? A ver, ¿saber qué? Chisme. Hello Kitty nació el 1 de noviembre y vive en Londres. ¡Ah, qué cosa! Yo pensé que vivía en Japón. Ella vive con sus padres y su hermana. ¡Ay, sus papás, qué lindos! Hello Kitty tiene una hermana gemela, Mimi. ¡Oh, mira, sí le atinamos! Sus abuelitos. Y también tiene un novio llamado Dear Daniel. ¡Hello Kitty tiene novio! Sí, ya lo sabía. Hello Kitty tiene la misma altura de 5 manzanas. ¡Órale! ¿Será? Y pesa lo mismo que 3 manzanas. ¡Ay, qué coqueto! Con razón. Que todas las estampas tienen la manzanita y un corazón. Y de hecho, chequen, mira, la numeración tiene manzanitas. ¡Qué lindo! Aquí encontramos otros amiguitos. Como que sí hacía falta algunos amiguitos de Hello Kitty que aparecieran por ahí. Pues es un álbum solo de Hello Kitty, pero como los pasados de Panini eran de todos sus amigos, como que ya estamos acostumbrados a ver a la pandilla por aquí. En buena compañía. Uy, aquí va el pollito. Como que sí se me hace muy agradable no tener que hacer coincidir la estampa con nada más. Así como caiga. ¡Ay, qué genial! Este holograma me encanta. La manera de ser de Hello Kitty. Estos hologramas que tienen muchas cositas son mis favoritos. Pero como que en el video no se ve muy bien por tanto reflejo. Un día divertido. Como que este fondo sí me gusta. Tiene cositas. Tiene un mosaico muy bonito. Y es que como que sí estaba sintiendo que los fondos estaban muy planos. Y está lindo. ¡Ulala! Como que estas páginas son las que más han tenido estampas. Y esta parte es la mera
onda. Te enseña cómo dibujar a Hello Kitty paso a paso. ¡Qué lindo! ¡Ay, caray! Lo pegué mal. No. Ay, ni siquiera lo puedo despegar. No. Esto se puso difícil. Ay, no sé qué cochinada estoy haciendo. Pero bueno, ya se despegó. ¿Será con eso suficiente? Sí. Aquí no ha pasado nada. Estas páginas como que me gustaron mucho. Así, blancas, como que siento que descansa el color. No sé, está lindo y el contraste con el rojo está muy bonito. ¿Dónde está Kitty? Oh, es una onda así como... ¿Dónde está Wally? ¡Ay, sí! ¡Hay kitties escondidas por las hojas! ¡Ay, qué linda! Wow, y hablando de colores, un rosita moradito pastel, super kawaii. No me había fijado que los espacios para poner las estampas son iguales en las estampas sencillas y en los hologramas. Como que los espacios para poner los hologramas siempre son como diferentes o llamativos. Y aquí no, todos son iguales. Llegamos a la mitad de aquí. ¿Qué tenemos? Un postercillo. Y abajo dice, un día en casa y en la escuela. ¡La! Para el juego PKXD, una camisa y un póster gratuito. No, aquí en esta casa ya estamos full de juegos, Roblox, Toca War. No, que no vean esto los chiquillos porque lo van a querer descargar. Vamos a ver qué tal está el póster, o más bien afiche. Así lo podemos ver completito. ¡Qué lindo! Creo que van a ser las estampas difíciles porque nomás tenemos 5 de todo el póster. Eso se ve cool. Aquí va este holograma. ¡Ay, qué bonito! Aquí está otra de diseño lindo. Y la última. Se me hace curioso que en el arte del póster a Hello Kitty le pongan como una pestañita. En todos los demás nada más es un puntito negro, pero aquí sí tiene como personalidad. Un día en la escuela. ¡Uy! Un globito de diálogo en forma de la cabeza de Kitty. Y aquí no tiene cabeza. ¡Ay, qué cool! Y ya no puede haber álbum de Hello Kitty sin una sección de fútbol. Hoy esta me gusta. Comienzan los torneos deportivos. Hello Kitty Sport. Me gustan estas estampas que tienen mucho rosita. Una nueva aventura cada día. Como que ya nos están saliendo menos estampas aquí. Ahora sí. Ho, 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 feliz Navidad. Una sección navideña que adorable. Y este holograma está súper lindo. Volvemos a los colores pastel kawaii. Hoy habrá una fiesta. Hello Kitty ni siquiera necesita motivos para una celebración con amigos, pastel y juegos. ¡Qué genial! Y llegamos al final. Un toque de arte. De aquí solo me salió esta estampa, pero hasta que leí el título de la hoja me di cuenta de que sí tiene como una especie de acabado, como si lo hubieran hecho con plumón. Chequen el moñito, está muy lindo. Y las manzanitas tienen un corazón como brillo. Súper limpia la parte posterior de la contraportada. Ni siquiera la invitación para que pidas tus estampas a Panini. Nada. Oigan, pero ya me acordé de algo. Momento, aquí me falta algo. Había visto en un video que en esa parte había una checklist. ¿Por qué nos mandan a México los álbumes sin las checklists? O sea, sí se ve muy padre la contraportada, muy limpia, pero sí fue un cambio intenso en el pasado álbum. Miren, esta es la publicidad. Aquí hay otra. Sabe qué pasó. Pero está padre hacer de repente cosas diferentes. Pero ¿por qué no tiene checklist? Ay, no voy a dormir pensando en eso. Como que ya nos habíamos acostumbrado a los álbumes de Hello Kitty lleno de cositas. A mí me encantan los álbumes, las páginas donde ya no sabes ni para dónde voltear.
con tanta cosa que ver, con tanta cosa que leer. Sí, me gustan mucho este tipo de álbumes, pero la verdad es que se me hace muy padre que haya cambios, haya una especie de evolución, y pues como es una edición especial por aniversario, tenía que ser así, tan minimalista, tan elegante. Tengo una playlist ya. Hello Kitty se merece una playlist en este canal porque ya hemos revisado con esas 3 colecciones. Si quieren ver estas otras 2 colecciones, les dejo aquí la playlist. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Pero ¿por qué no tiene checklist?